Entonces, clase número 16 de la materia Teología Sistemática, trimestre número 3. Bien, estábamos en el punto de reino milenial o reino escatológico. ¿Okay? Yo le estoy diciendo que el reino milenial en un punto dado no tiene ninguna cabida en cómo estamos viendo en este caso la profecía. Que en este caso la división bíblica, que ya hemos puntualizado eso, por eso comencé por allí, porque llegar a este punto del milenio, si no tenemos todo el conocimiento que ya les he dado, no vamos a entender lo que a continuación les voy a exponer. ¿Ok? Entonces, decíamos que en el caso del reino escatológico, estamos viviendo un reino inaugurado, pero no consumado. Y eso es lo que esperamos en la segunda venida. ¿Okay? Entonces, estamos viendo esa parte y primeramente vimos que vamos a tocar 3 pasajes, o vamos a tocar 3 fases, 3 cosas para establecer este punto. Número 1, las parábolas. ¿Okay? Vamos a analizarlas rápidamente. Ya analizamos la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la red, también ya la vimos, ¿verdad? La parábola del tesoro y la perla. Entonces voy a pasar a la parábola de la semilla de mostaza y la levadura. ¿Okay? Mateo capítulo 13 es ese capítulo donde vamos a estar tomando esto que Jesús enseñó. Mateo capítulo 13. Dice ahí, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Luego dice la parábola de la levadura. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Okay? ¿Cuál es la enseñanza que entendemos aquí respecto al reino? ¿Okay? Respecto al reino. Que el reino de los cielos viene en 2 fases. La primera es que tiene un principio insignificante, o sea, parece que no pasa nada. Y la primera cosa del reino de los cielos comenzó con Cristo, ¿ok? Y comenzó con 12 apóstoles. Ahí comenzó una pequeña semillita, ¿ok? Algo que no tiene ni mucha fuerza, pero sus seguidores no debían esperar manifestaciones extraordinarias, ¿ok? Parece insignificante, hermanos, que crece y se hace un árbol grande para poder en este caso, tener una magnitud, un alcance, ¿ok? Pero por otro lado, hermanos, esta parábola también nos enseña que el reino de los cielos va creciendo en este mundo y va a tener una victoria en este mundo, no en el sentido en que como lo ponen los premilenialistas, hermanos, sino en el sentido de ver a Cristo volver. ¿Ok? Ese es el sentido que estamos viendo aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos concluir? Tomadas estas parábolas juntas, nos dan una perspectiva bastante clara de lo que debemos percibir del reino. Entonces, estamos en un reino ya establecido. ¿Ok? Cristo ya está reinando. Sin embargo, la consumación de ese reino será en la segunda venida. Entonces, el hecho de que Cristo esté reinando no quiere decir que el mal no va a crecer. ¿Ok? Porque muchos pensarían, bueno, si Cristo está reinando, ¿por qué hay mucha maldad? Recuerden en la parábola del trigo y la cizaña. El campo es el mundo, las cizañas son los malos, el trigo son los justos y la siega es el fin del siglo. ¿Okay? Entonces, vamos a ir ahora a otro pasaje para complementar. Ya tenemos en la mente esta parte, ¿ok?
Ahora vamos a ver el reino revelado en prosa. ¿Qué cosa es en prosa? Algo que no es simbólico, es algo dicho literal, que así va a pasar. Primera Corintios capítulo 15, verso 20. ¿Okay? Ese es el segundo pasaje que vamos a analizar con respecto al reino. Como se los dije, el punto de los premilenialistas es que ellos dicen que habrá un milenio, ¿ok? Que habrá un milenio después de la tribulación. Eso es lo que ellos dicen. Y toman ciertos pasajes. Y uno de ellos los toman de este pasaje, ¿ok? Vamos a analizar si eso es lo que dice. 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado, ¿ok? ¿Cuál es el contexto? El contexto de lo que está hablando Pablo es un capítulo dedicado a la resurrección de los muertos. Pero en específico, óiganlo bien, en específico a los creyentes. ¿Okay? La resurrección de los muertos, ya lo vimos, va a ser para ambos. O sea, la segunda venida de Cristo resucitan tanto unos para vida y otros para condenación. En este pasaje en específico, Pablo está escribiendo de la resurrección para combatir una doctrina que se estaba levantando en Corinto, diciendo que cuando resuciten solamente van a resucitar los espíritus, porque según ellos el cuerpo es malo. Entonces, ¿cómo va a resucitar Dios un cuerpo que es malo? Y entonces Pablo les empieza a decir que sí van a resucitar, pero van a ser transformados. Entonces, quiero que entiendan esto. Y es que cuando se habla aquí de la resurrección, se habla exclusivamente de los justos. Sin embargo, no quiere decir que los malos no estén allí. ¿Okay? Ya lo vimos en las parábolas. Entonces, nuevamente, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Véanlo bien. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo. ¿A qué se refiere? Ahí dice, luego los que son de Cristo en su venida. Se refiere a la segunda venida. Eso es claro, ahí lo dice, ¿no? Luego el fin. ¿Dónde está el milenio ahí? Pues es claro que eso no es algo en lo que creían los primeros creyentes. No era la revelación dada. Nuevamente, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Vean lo que dice ese verso 25. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies. Pregunta, cuando dice, ¿por qué es preciso que Él reine? ¿A qué reinado se refiere? Si ustedes dicen, se refiere al milenio, entonces estaríamos diciendo que en el milenio todavía va a haber malos. Porque ahí dice que haya puesto a sus enemigos por debajo de sus pies. Y lo que dice después, y el postrero enemigo que será destruido es la muerte. ¿Para quién es la muerte? Para los pecadores. La paga del pecado es muerte. Entonces quiere decir que si la muerte es destruida, pecadores ya no hay. Ellos dicen, los que creen en el milenio, que en el milenio va a estar Israel, parte de la iglesia, y los que salieron de la tribulación van a entrar al milenio, o sea, los que sobrevivieron, que a la marca y todo ese rollo, ¿ok? Que yo no estoy diciendo que la marca no exista, hermanos, pero yo no lo veo, hermanos, en la Biblia como algo que te van a tatuar. No se refiere a eso. Dice que el que no tenga la marca en su mano derecha o en su frente, no va a poder comprar ni vender. Y hermanos, a eso nos acercamos.
El mundial que ahorita se está celebrando es un vivo ejemplo de eso. Ahorita como están en un país islámico, el país islámico prohíbe todo ese tipo de pensamientos que hoy se están levantando. ¿Y qué pasa? Cuando tú estás con cierto tipo de pensamiento o cierto tipo de acciones, mano derecha, no vas a poder comprar, o sea, la gente no te va a aceptar para que puedas comprar y vender. O sea, entiendan, hermanos, que la marca va mucho más allá que solamente ponerte un número. Tiene que ver con una manera de pensar. Que dense cuenta que el día de hoy el mundo quiere llegar a ese punto. ¿Cuál? Todos tener una manera de pensar, que todos bajo una bandera de pensamiento. Y el que no se adapte a ese pensamiento no va a poder ¿qué? Comprar ni vender. Entonces, si ya suprimió ahí la muerte, ¿dónde está el milenio para que entren? Es que no tiene razón, hermano. Porque todas las cosas, dice, las sujetó debajo de sus pies. ¿Cuándo va a pasar eso? Que todas las cosas las sujete debajo de sus pies. En su segunda venida. ¿Por qué todas las cosas van a ser sujetas? Porque todos serán juzgados en ese momento. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas se le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Entonces, aquí decimos algunas cosas que son importantes tenerlas en claras. Mateo 13 trata sobre la venida del reino por parábolas. Y Apocalipsis 20, que vamos a llegar ahí, trata la venida del reino en una forma de una visión en lenguaje apocalíptico. Todavía no me voy a adelantar, pero necesitamos entender que Mateo 13, 1 Corintios 15 y Mateo 20 son la misma cosa narrada con diferente lenguaje. ¿Ok? Entonces, por eso decimos que 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 que acabo de leer, es el tema del reino o de la segunda venida, pero en un tema en prosa ordinario. Es decir, es un lenguaje literal. Es algo que se interpreta fácilmente. Por lo tanto, de las tres lecturas, la más fácil de entender es esta. Entonces, ¿cuál es la regla de la hermenéutica? Debemos entender los pasajes difíciles a la luz de los pasajes que sí entendemos. Este pasaje es fácil de entender. ¿A qué se está refiriendo Pablo? No podemos ir primero a Mateo 20 sin saber todo el contexto de lo que dice la Biblia. Y es por eso que se cometen errores. ¿Ok? Entonces, en los versículos del 12 al 28 de 1 Corintios capítulo 15, Pablo procede a rebatir los argumentos de los que niegan la resurrección con dos líneas de argumentos. ¿Ok? Y luego, del 12 al 19, está diciendo que la resurrección es la piedra angular del cristianismo. Si Cristo no resucitó, entonces estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no hay esperanza para nadie. Cuando venga el juicio final, todos seremos condenados si Cristo no resucitó. ¿Ok? La resurrección de Cristo es lo que asegura nuestra resurrección. Si negamos una, estamos negando la otra. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque nos lleva al tercer punto en cuanto al contexto, y es el alcance de este pasaje. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando allí de la resurrección de Cristo y de los creyentes. Pablo no trata aquí, como se los dije, de la resurrección de los impíos porque va intrínseco. Si los cristianos resucitan para vida, es obvio que los impíos van a resucitar para condenación. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a una enseñanza simple del pasaje. ¿Ok? Entonces, la enseñanza de este pasaje, 1 Corintios capítulo 15, es que el reino de Cristo viene en dos partes. Número uno, un reino de conquista. Un reino de conquista. Es que en él, en el cual nos encontramos, un reino de conquista, ¿ok? Y la segunda fase, que hable de ella, un reino consumado, ¿ok? Por eso dice ahí, preciso es que Él reine hasta que todas las cosas le sean puestas por estrado de sus pies. Cuando se toma esa frase, se refiere a alguien que viene a conquistar y que alguien se le está revelando.
¿no? Tú vienes a conquistar una ciudad y la ciudad te dice que no vas a entrar y que no te van a dejar y que va a pasar mucho tiempo para que tú los conquistes. A eso se refiere un reino de conquista, que Cristo ya está sentado reinando hasta que llegue el momento en que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, ¿ok? Entonces, 1 Corintios 15:23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Entonces, aquí tenemos un punto igual importante. ¿Cuándo comenzó la conquista? Cuando Cristo resucitó. Ahí comenzó la conquista. Luego los que son de Cristo, este es el verso que toman los premilenialistas. Ese luego dicen, es que ese luego no quiere decir, no sabemos qué tiempo sea. Y dicen, ahí entra el milenio. Pero dice ahí en su venida. Y el milenio es simplemente un estado de tiempo que ellos ponen, pero no estamos hablando de su venida, porque en su venida viene el juicio. Hablando de Mateo capítulo 13, O sea, estoy tomando como base las parábolas. El trigo y la cizaña dice que este postero, el campo es el mundo, las cizañas son los malos, el trigo son los buenos, la siega, ¿qué es? El fin del siglo. El fin del siglo. Entonces, si estamos hablando que el fin del siglo es la segunda venida de Cristo, no tiene cabida y eso. Porque si estamos viendo con ese pasaje y luego decimos acá que luego los que son de Cristo en su venida, estamos hablando que ese es el fin del siglo. Porque la venida de Cristo es el fin del siglo. Luego el fin, ¿a qué se refiere? Pues juicio, que ya todos los malos han sido destruidos y los buenos entran al reino de Dios. Y dice ahí, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia, que ya todos han sido juzgados, todos cada quien en su respectivo lugar, condenación y vida eterna, entonces todo estará bajo el dominio de Dios, pero de un reino consumado. No quiere decir que no sea, sino de un reino consumado, ¿ok? Entonces, ¿por qué Pablo no está interesado en la resurrección de los inconversos? Es que ese no es el punto, hermanos. Aquí, ese no es el punto, porque muchos dirían, bueno, es que ahí se refiere a la primera resurrección cuando se trata del tribunal de Cristo, porque ahí no menciona a los malos, es que va intrínseco, hermanos. Recuerden que ya vimos el juicio, no hay muchos juicios, solamente hay uno, pero los premilenialistas dicen, no, bueno, es que aquí no menciona a los malos, aquí nada más menciona a los cristianos, entonces quiere decir que este juicio no es el juicio del gran trono blanco. Así dirían muchos de ellos, pero es que va intrínseco, hermanos. ¿Ok? Los inconversos van a resucitar para muerte en el sentido bíblico, pero van a ser aniquilados, hermanos. Lo sigue diciendo, versículo 50, 1 Corintios 15:50. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos. ¿Te das cuenta? Porque estaba ese punto de cómo Cristo va a resucitar la carne. Ah, bueno, es que entiéndelo. Cuando Cristo resucita a la gente, va a resucitar como transformada. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Pregunta, ¿cuándo se va a cumplir eso? Bueno, en la resurrección. Ok, en la resurrección. ¿Cuándo sucede esa resurrección? En la segunda venida. ¿Y qué hay en la segunda venida? El fin del siglo. Entonces, ¿dónde está el milenio? Eso es lo que quiero que vean, hermanos. Cuando se ve eso en Apocalipsis, que ahorita vamos a llegar ahí, está hablando de una visión de algo que ya se dijo antes. Apocalipsis es un libro que está respaldado por toda la Biblia. No es un libro donde saca nuevas cosas en el sentido de que, bueno, esto estaba escondido para muchos, pues ahí les va, que no sé, que voy a
traer granizo. Okay. Pero eso está respaldado por la Biblia. La cuestión es dónde. Entonces, hermanos, vamos a ponerlo así. Si dijéramos que solamente, o si dijéramos que el milenio es algo cierto, el único pasaje que apoyaría esa argumentación es Apocalipsis 20. De ahí en fuera, en toda la Biblia, no vemos referencia al milenio. Y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Otra vez lo digo. Si ya la muerte ya fue vencida, ya fue destruida, quiere decir que no hay pecadores. Y si no hay pecadores, entonces ¿a quién Satanás engaña? Si ya no hay. Entonces, ¿dónde queda la batalla del Armagedón? ¿Se dan cuenta el enrollo que pone el dispensacionalismo con todo eso que ellos inventan? Ese es el rollo en que nos meten. Hacen que la escatología sea difícil de ordenar tiempos, cuando debería ser fácil. Yo no digo que no haya cosas difíciles, hermanos, pero está más que claro aquí, ¿no? Está más que claro aquí que el reino consumado es un reino donde hay transformación. Entonces, el reino de conquista termina para dar paso al reino consumado, cuando Cristo entregue todo al Padre. ¿Cuándo? En la resurrección, lo que divide este siglo y el venidero. Pablo viene diciendo que Cristo está reinando, pero todavía no hay enemigos de él que no han sido pisoteados, que no han sido derrotados por completo, que no han sido destruidos. Y uno de los enemigos es la muerte. No han sido derrotados completamente. Por eso se pone aquí Pablo que el postrer enemigo será la muerte, la que será destruida. Y cuando eso pase, ¿qué? Ya llegó el fin. ¿Por qué? Porque si no hay muerte, quiere decir que ya malhechores no hay. Entonces es lógico que así se interprete ese pasaje. ¿Ok? Entonces, después de la abolición de la muerte, a través de la resurrección de los creyentes, no hay enemigos que deban ser abolidos. ¿Por qué? Pues porque ya no hay más pecado, porque el poder de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Pero al ser transformados, ya no. Eso elimina la posibilidad, hermanos, de un milenio, porque no entra. Entonces, otra vez, hermanos, si esto es como dicen los premilenialistas, que los 1000 años que se cumplen toda la iglesia, aquí tenemos un problema serio. De acuerdo a lo que dice 1 Corintios capítulo 15, que es un pasaje claro, como si un pasaje en prosa. Y acuérdense que lo claro ilumina lo oscuro. Tenemos el reino de conquista que termina en la resurrección de los creyentes, y esta resurrección ocurrirá en la segunda venida. Entonces no hay una razón de ser para un milenio. Ahora sí, teniendo esos dos pasajes, Mateo capítulo 13, 1 Corintios capítulo 15, vamos al pasaje más difícil. ¿Cuál? Apocalipsis capítulo 20. Ya teniendo esas dos cosas, así se estudia la Biblia, hermanos, Por eso hay cosas que por eso aquí tenemos instituto básico, instituto avanzado. Por eso hay muchas cosas que quieren meterse al avanzado, no entienden. ¿Por qué? Les faltan bases. Es lo mismo. Hágate cuenta que Apocalipsis es lo avanzado. Y si no sabes Romanos, no sabes Juan, no sabes Colosenses, no sabes Efesios, pues eso le pasó a los testigos de Jehová. Se fueron por lo más difícil, que es el Apocalipsis, y pues ya sacaron tanto rollo, ¿no? Somos de los 144,000. Mira, para empezar, esos son de Israel. Pues tú tienes más cara de frijolero y toda la cosa.
Ya ves a los que se quieren ser judíos, ¿no? Se ponen su kipá y se dejan la barba que ni les crece, pero bueno, ya se creen judíos. O sea, cosas que no, hermanos. ¿Por qué? Porque se fueron al oscuro tratando de ellos mismos con su inteligencia pequeña, ¿qué? Entender. Vi un ángel que descendía del cielo, ¿no? Con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esto es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá y engañará a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ok. Primeramente, vamos a entrar a un punto antes de entrar al análisis del pasaje. El género apocalíptico. Lo que tenemos aquí es una visión escrita en un lenguaje apocalíptico. ¿Qué quiere decir? Que el lenguaje apocalíptico se basa a través de figuras. Si nosotros leemos Apocalipsis, vamos a estar viendo dragones, mujeres, animales que son raros, estrellas que caen, grandes montañas, muchas cosas, por decir, de sangre, ¿ok? Y muchas las toman literales. Yo les voy a decir algo, hermanos. Una de las cosas que estaba yo viendo el día de ayer con esto del calentamiento global, una de las cosas que va a ocurrir es que a través de que el mar sube, los manglares se combinan con el mar, y adivina qué pasa, el agua dulce se termina a combinarse con el mar. O sea, cuando el mar entra a las costas, lo que va a hacer el mar salado o el agua salada es llegar a ciertos ríos, y esos ríos de agua dulce se va a perder el agua dulce. Entonces, podemos entender entonces que sangre no es sangre, sino a qué nos referimos. A que todo eso va a ocurrir y que entonces el agua dulce va a escasear. Entonces muchos dicen, no, todo va a ser sangre. Entonces empiezan a pensar que todos los mares se van a convertir en rojo y cosas así. ¿Ok? Entonces hay que distinguir lo que estamos leyendo. No estamos leyendo un evangelio, lo cual sí es literal, o como 1 Corintios capítulo 15, que es literal. Apocalipsis es otra cosa. Y debemos entender eso, ¿ok? O sea, cuando dice que Satanás es un dragón, ¿en verdad es un dragón? O sea, cuando si lo viéramos, sería un dragón como los japoneses que tienen ese tipo de cosas. ¿Así sería Satanás? No, es una figura. Es una figura de su carácter de él. No, primera es Apocalipsis 12, cuando aparece la mujer, la Virgen María. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, no han entendido, o sea, simplemente toman un pasaje oscuro y tratan de entenderlo a base de experiencias personales. Eso es un completo error. Y muchos cometen eso, ¿eh? Y muchos que yo he visto también hasta de la congregación. Toman un pasaje y, pues de acuerdo a lo que yo he vivido, pues, o sea, a ver, a mí no me importa lo que hayas vivido. ¿Qué dice el verso? ¿Y con qué lo apoyas? ¿Qué dice la Biblia? No puedes contradecir un principio bíblico con algo que tú crees. Eso sería una herejía. O sea, no puede ser así que alguien interprete la Biblia. Así no es. Yo ya tengo bases y tengo conocimiento de muchas otras cosas e interpreto a base de lo que toda la Biblia dice. Entonces, nuevamente,
Estamos viendo una visión escrita en un lenguaje apocalíptico, el cual usa figuras a través de las cuales se quiere transmitir un mensaje. Si yo les dijera a ustedes que el pulpo de la corrupción está arropando nuestro país, ¿qué piensan ustedes inmediatamente? ¿Que hay un pulpo gigante arrasando el país? No, que hay un sistema que está arrasando el país y que todo se conjunta en una sola mente. Eso es lo que estoy diciendo. Ustedes no piensan en un pulpo, ustedes piensan más bien en este mal que tiene muchas manifestaciones, que estos tentáculos se meten en todas partes, pero no es un pulpo, ¿verdad? No. El lenguaje apocalíptico usa figuras de este tipo para impactarnos y dependiendo de quién está transmitiendo estas cosas, las presenta de una manera o las presenta de otra manera. Un ejemplo de ello es Daniel capítulo 2. Ahí tenemos a Nabucodonosor que soñó con una gran imagen, con una gran cabeza que era de oro y que representaba a Babilonia, de donde era el rey o emperador Nabucodonosor, y así sigue con los medo-persas, luego los griegos y finalmente con los romanos. Más adelante, hermanos, Daniel tiene otra visión en la que ve lo mismo, pero en forma de bestias. Pregunta, ¿Daniel vio un zoológico? O sea, ¿eso es lo que quiere que entendamos? Es lógico que no. ¿Se dan cuenta, hermanos? Como si ponemos así, pues obviamente muchos van a decir, a ver, la Biblia habla de los ovnis, ¿por qué no entienden ese tipo de cosas? A ver, cuando leemos en la Biblia que los ángeles están llenos de ojos, ¿es literal? Aguas con eso. Porque dependiendo, ¿y dónde se ve ese tipo de pasajes? En pasajes apocalípticos. Ezequiel, Jeremías, Apocalipsis. ¿Se dan cuenta? O sea, no podemos leer un libro profético como si estuviéramos leyendo la carta a los romanos. Es obvio que no, vamos a errar en cómo vamos a estar traduciendo ese tipo de pasajes, ¿ok? Entonces, vamos a ver un poquito de eso. Daniel 7, Daniel capítulo 7, versículo 1, se los voy a leer. Entonces, Nabucodonosor soñó una imagen, una estatua. Daniel soñó otra cosa, pero el fin es lo mismo. Otra cosa del lenguaje apocalíptico. El lenguaje apocalíptico se confirma con otro tipo de visiones, pero que llevan al mismo mensaje. Ojo con eso, porque ahorita vamos a ver cómo Apocalipsis es un ciclo. Ahorita les voy a enseñar cómo ese es un ciclo, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor sueña una imagen de oro, plata, de otro metal, no recuerdo, y barro cocido, ¿ok? Mezclado con hierro. Entonces, eso nos habla de 4 imperios, ¿ok? Babilonios, los medo-persas, los griegos y los romanos, ¿ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, aquí, versículo número 2, 7:2 de Daniel. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. ¿A qué se refiere? Nabucodonosor era un rey muy despiadado y que creía que él era lo máximo hasta que se le cortaron las alas. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando fue como una bestia, ahí dice que se le dio corazón de hombre. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿de quién estamos hablando en esa primera bestia? De Babilonia. O sea, es lo mismo. Solo que en diferentes cosas y con diferentes aspectos que Dios quiere remarcar. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. ¿Qué quiere decir? Que eran 2 reinos.
los medos y los persas, pero los medos eran más poderosos, por eso dice que se alzaba más de un costado que del otro, porque un reino fue más poderoso que los otros, que el otro, de los medo-persas. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. ¿Qué quiere decir? Que los medo-persas arrasaron todo lo que conquistó Babilonia, pero también arrasó mucho más que Babilonia. Y se dice, hermanos, que los medo-persas tenían pena capital, que era la crucifixión, y fueron tantos los crucificados que no alcanzaban los árboles. Es más, el rey Medo-Persa estaba loco. Dice que un día hizo un puente y se vino una inundación y el río se llevó el puente que él hizo y mandó que azotaran al río. Estaba loco, en verdad, o sea, así era. Después de esto miré, y aquí otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, que tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿A quién se refiere? A los griegos. ¿Y quién fue el griego que conquistó rápidamente todo el mundo conocido? Alejandro Magno. ¿Por qué tiene 4 alas? Porque cuando él murió, se dividió entre sus 4 generales. Él no tuvo hijos. Y entonces todo se dividió. ¿Y por qué un leopardo? Porque la conquista de Alejandro Magno fue muy rápida. Y un leopardo, en un animal así, es muy rápido, se distingue por la velocidad. Pero es el mismo reino. Miraba, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno, versículo número 7. Después de esto miraba yo en las visiones de noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Roma no era tan gloriosa, pero ¿saben qué fue lo que prácticamente Roma puso en toda la humanidad? Porque el sistema judicial está basado en los romanos. Los romanos inventaron lo que es la cárcel, porque antes era la pena capital. Ellos empezaron con lo que era la cárcel. Ellos idearon lo que son las estrategias militares, de tal manera que por eso conquistaron muchas cosas. Fue por eso que el reino tuvo que ser dividido, y una capital era Constantinopla y la otra capital era Roma. Y hubo 2 papas en ese momento, el papa de Constantinopla y el papa de Roma. El problema de Constantinopla es que no tenía tanta comunicación, por lo tanto esa ciudad cayó y el que quedó fue el papa de Roma. Pero era tanto el imperio que conquistaron que se tuvo que dividir. Entonces dice ahí: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí, versículo 8, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, es evidente que lo que Daniel estaba viendo en esta visión no debía ser interpretado literalmente. Él sabía que lo que estaba viendo allí no eran 4 bestias que iban a venir a un zoológico. Es lógico que no se entiende así. O un circo. No, él sabía que estas 4 bestias significaban algo, y por eso cuando ve a las bestias se le acercó el ángel y le preguntó: ¿qué significa esto? ¿Por qué? Entendió Daniel que la visión apocalíptica que él estaba viendo no era en sí algo literal, había un significado detrás. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la llave? Esa es una pregunta para interpretar estas figuras y símbolos. ¿Cuál es la llave? Bueno, hay que buscar ciertas frases o ciertos símbolos en la palabra de Dios. Por decir, cuando vemos en Apocalipsis capítulo 6 que había un libro escrito por dentro y por fuera y que nadie podía mirarlo, y dice: lloraba yo mucho porque no había sido hallado ninguno digno. ¿Ese libro se lee en otros lados? Sí, en Ezequiel y en Daniel se ve, es el mismo libro. Bueno, entonces tenemos que estudiar pasajes de Daniel y pasajes de Ezequiel para llegar a Apocalipsis y saber a qué se refiere, porque todo habla de lo mismo. Entonces, claramente, tal lenguaje, hermanos, debe ser interpretado o por el contexto inmediato, ¿ok? Debe ser interpretado por el contexto inmediato. A veces la misma Biblia dice
Esos 10 cuernos, por si, cuando dijo a Daniel, esos 10 cuernos son 10 reyes, que no tendrán poder, pero por un momento tendrán poder. La misma escritura da la interpretación o debemos ver en la misma Biblia el uso, el trasfondo y el origen de esos símbolos. Por eso estudiar escatología, hermanos, es más difícil. Por eso hay que ser más talacha. Gracias a Dios que ya tenemos, que ya no estamos en esa edad donde había que llenarse de libros, ¿no? Ahora ya con Esgor o con Logos, pues rápido investigas muchas cosas. Entonces, también podemos utilizar, se le llama la analogía de la fe. Ese es otro principio hermenéutico. ¿Qué cosa es la analogía de la fe? Que los pasajes claros tienen prioridad sobre los pasajes oscuros. Esa es la analogía de la fe. ¿Eh? Que los pasajes claros tienen prioridad sobre los pasajes oscuros. Si nosotros estamos estudiando en cualquier parte de la escritura un texto que nos parece oscuro, hermanos, ¿qué debemos hacer? Buscar aquellos textos que son claros con respecto a ese mismo asunto. Eso se le llama paralelo de las escrituras. ¿Ok? Puede ser que una palabra en griego o en hebreo, o puede ser que una palabra escrita en ese mismo lenguaje aparezca en otra parte de la Biblia. Tenemos que ir a ese pasaje y estudiar el contexto donde se dice ese pasaje y de qué venimos hablando. Entonces, no podemos interpretar Apocalipsis 20 de ninguna manera que contradiga las enseñanzas que ya leímos en Mateo 13 y en 1 Corintios capítulo 15. O sea, si yo digo, pues aquí habla del milenio, entonces, ¿esto dónde entra? Pues no entra, porque ya leímos pasajes claros. Entonces, Mateo 13 nos presenta un reino en forma de parábolas. Luego Pablo nos presenta 1 Corintios 15 en una forma más clara. ¿Ok? Este texto debe tener prioridad sobre Apocalipsis, no Apocalipsis sobre 1 Corintios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque 1 Corintios capítulo 15 es un lenguaje literal, es un lenguaje llano que podemos entender. ¿Ok? Otra cosa, Apocalipsis, hermanos, no es un libro cronológico. ¿Qué quiere decir? Que va en sucesión de eventos. No. ¿Qué sigue en sus Biblias después del milenio? El juicio del gran trono blanco. Entonces, ¿sigue después? Ese es un error. No es cierto. No, porque el Apocalipsis no es cronológico, pero sí tiene un fin, una conclusión que vemos en varios pasajes. ¿Cuál? La segunda venida de Cristo. Ok. El sistema de interpretación del Apocalipsis, que a él le parece más, o que parece más satisfactorio, es el paralelismo progresivo. Es lo que más vemos en Apocalipsis. Y ahorita se los voy a demostrar en el poco tiempo que ya me queda. Paralelismo progresivo. ¿Por qué? Porque son visiones paralelas que nos dan una perspectiva distinta de los eventos. Estamos hablando, ya lo comprobamos con Daniel. Daniel capítulo 2 habla de una imagen. Más adelante, Daniel tiene otra visión que habla de lo mismo, pero con otro tipo de cosas. ¿Ok? Lo mismo pasa en Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis 5 y 6, nosotros encontramos los sellos. Esos sellos, de acuerdo con el capítulo 5, comienzan al abrirse la medida que el Cordero los empieza a abrir. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, Apocalipsis 5 dice que vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Cuando termina el capítulo, dice allí, los 4 seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se posaron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Capítulo 6. Y vi al Cordero abrir uno de los sellos. Y oía uno de los 4 seres vivientes decir,
con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y al que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bueno. ¿Quién es ese caballo blanco? Pues muchos dicen, el anticristo. Hay que ver dónde se menciona nuevamente ese caballo. Se menciona en Apocalipsis capítulo número 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Se volvió a repetir. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ahí hay un error de interpretación. Ese caballo blanco no es el anticristo. Ese caballo blanco donde se abre el primer sello es que Cristo abriendo el paso al reino. El paso al reino. Porque de eso venimos. El reino ya está establecido. ¿Cuándo se estableció? Cuando Cristo vino. Y cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió un caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Después de Cristo, hermanos, después de Cristo, nunca ha habido paz. Nunca ha habido paz. Pero hay otra cosa aquí importante. Como decimos, paralelismo progresivo. La primera parte de los sellos habla de la iglesia. Quiere decir que después de que el reino se estableció, la iglesia siempre ha sido perseguida. Yo apenas vi un video que salió hoy, ahí en Telegram, de un hermano que era apaleado en la India, un pastor. Lo sacaban de la iglesia a palos por predicar de Cristo. Hermanos, la iglesia siempre ha sido perseguida, siempre. Siempre, 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 siempre. La forma de persecución ha cambiado, pero siempre ha sido lo mismo. Ahora, quiero que vayan hasta abajo en el versículo número 15. Bueno, vamos a leer desde el versículo número 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Pregunta, ¿a qué se está refiriendo ese pasaje? ¿Cuál es el gran día de la ira? El juicio final. Entonces, ¿con qué se abre los sellos? Con la venida de Cristo, inaugurando el reino. ¿Y con qué se cierra? Con la segunda venida. Se cierra con la segunda venida. Dense cuenta, o sea, si ustedes lo ponen con Mateo capítulo número 24, encaja perfectamente. Encaja perfectamente de que pues, entonces la luna se volverá como sangre. O sea, habrá grandes señales porque Cristo regresa. Yo sé que eso es difícil para ustedes, pero vean el pasaje. Yo no lo estoy diciendo, ahí lo dice. Vean, y vamos más adelante. Paralelismo progresivo. Entonces, siguen más adelante, ahora el capítulo número 7, ¿no? Ahí vemos a los 144,000 y vemos también la multitud vestida de ropas blancas. ¿Ok? Entonces, en Apocalipsis capítulo 7 vemos a los creyentes disfrutando del reino ya establecido, del reino consumado. ¿Ok? Que de dos pueblos, tanto israelitas como gentiles, hizo uno para entrar ¿a qué? Al reino consumado. ¿Y cómo lo divide? 144,000 de los israelitas y más abajo son gentiles. ¿Ok? Ahora, Apocalipsis capítulo 8.
Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Por qué? Porque ahora va a entrar otra vez la misma visión, pero narrada de manera diferente. ¿Cómo lo sabemos? Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió de la presencia de Dios el humo del incienso de las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ok. Ahora, vean el capítulo más atrás, en el capítulo número 7, cuando dice, versículo 14, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero, ¿ok? Ahora, vean lo que dice. Después de esto miré, versículo 9, a una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, o sea, todo lo que se conjuntaron, y ya se postraron, y que han salido de la gran tribulación, y luego dice que se añaden sus oraciones. ¿Oraciones de qué? O sea, dice que se añade incienso a las oraciones de los santos. ¿Cuáles oraciones? Por justicia. Hay otro pasaje más atrás que dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Creo que es más atrás en el capítulo 6. Dejen de ver para que lo tengamos ahí. Creo que es en... a ver... Ok. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estoy leyendo Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Y clamaban a gran voz diciendo, a ver, ¿quiénes son esos? Los dispensacionalistas dicen, es que son los de la tribulación. No, no. Si estamos hablando de un reino consumado, ¿quiénes son? Son todos los cristianos que desde que comenzó la iglesia hasta este tiempo han muerto. Y todos claman por justicia. Todos claman por justicia. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. ¿Y dónde se mencionan las vestiduras blancas? En el capítulo 7. Ahí se mencionan las mismas vestiduras blancas, ¿o no? Sí. Entonces, en el capítulo 8, el séptimo sello es la apertura ahora de lo mismo que va a suceder, pero ¿contra quiénes? Contra los que mataron a la iglesia. Es el mismo suceso de los sellos, pero viéndolo desde otra perspectiva, basado en las oraciones de los santos. Es la venganza. Es lo mismo. Y termina con lo mismo. ¿Cuál? La segunda venida de Cristo. Ahí las trompetas dicen, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quedó toda hierba verde, y empieza, pero se dan cuenta, ya es una perspectiva contra aquellos que mataron a los santos. El problema aquí es que, como te digo, como piensan que Apocalipsis es cronológico, entonces primero son los sellos y después las trompetas, no. Apocalipsis es un libro de paralelismo que se repite y se repite. Apocalipsis 8 se abre el séptimo sello con, a su vez, inicia los toques de la trompeta, solo que en Apocalipsis 8 se nos presenta la misma historia de Apocalipsis 6, pero desde una perspectiva diferente. ¿Cuál? Que estas cosas que acontecen son fruto de las oraciones de los creyentes. Todo lo que viene después es la respuesta de Dios a las oraciones de esta iglesia sufriente, que ya durante 2000 años ha estado clamando a Dios por justicia, y por fin habrá justicia. Entonces, hermanos,
Entonces, aquí le voy a dejar porque los veo como que, te va como que, a ver, explícamelo otra vez. No voy a repetir nada más así, porque ya se me acabó el tiempo. Apocalipsis no es un libro cronológico, es un libro que se le llama paralelismo progresivo. Y va a hablar lo mismo. Los sellos, las trompetas y las copas son lo mismo, que termina en lo mismo. ¿Cuál? La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Vean, cuando dice en el capítulo número 9, dice que se abrió que el sexto ángel tocó la trompeta y se juntaron muchos ejércitos. ¿Cuándo va a ser eso que los destruye a todos? La segunda venida de Cristo. Termina en lo mismo. Cuando venga Cristo, todos los malos, ¡pum!, porque es el fin del siglo. Pero ¿qué pasa? Van a llegar esos últimos días, los últimos días, hermanos, sí, van a ser difíciles, pero más difíciles para los impíos. Van a ser difíciles, pero más difíciles para los impíos. Pero bueno, se lo voy a explicar más a fondo la siguiente semana. Porque no hemos llegado a Apocalipsis 20. Apenas les estoy diciendo cómo es Apocalipsis. No hemos llegado ahí. Todavía me falta enseñarles a ver qué se refiere con que Satanás es atado. Y hay versos en el Antiguo Testamento que sí hablan de eso, ¿eh? Se los voy a mostrar. Pero bueno, aquí le voy a dejar porque ya. Pero la próxima semana les voy a dar el siguiente progreso. Por decir, cuando Apocalipsis 12, cuando nace está una mujer con dolores de parto y tiene un hijo, ¿a quién se refiere? Pues a Israel. Y el inicio del trono establecido. Y dice, fue llevado al cielo y dice para que se sentara en el trono y Satanás fue expulsado. Y eso lo corrobora el Evangelio de Lucas. Por eso la escatología es difícil, hermano. Necesitamos mucha información. Mucha información, no nada más así. Bien, vamos a dejarla aquí y vamos a orar.